Hola, soy Rolando Cerdas y esta es mi reflexión del capítulo número 13. El capítulo número 13 habla sobre la producción de sistemas. La primera pregunta es relacionada a los cuatro tipos de cambios que producen la implementación de sistemas. El primer cambio que se produce es automatización. La automatización se refiere cuando un sistema ayuda a que una tarea que era manual, ahora básicamente se hace automática y ayuda a los usuarios, ayuda a la gente que está dentro de la empresa a hacer esas tareas más rápidamente. El siguiente tipo de cambio se llama racionalización, que básicamente es cuando un proceso que ya existe se implementa, o se ayuda a implementar o se ayuda a mejorar ligeramente. El siguiente se llama rediseño de procesos y el rediseño de procesos, como su nombre lo dice, básicamente es un cambio completo de un proceso por otro. Esto requiere obviamente un mapeo del proceso existente, ventajas y desventajas, y un diseño nuevo completo para un proceso que sea totalmente diferente, que reemplace el anterior. El siguiente tipo de cambio se llama un cambio de paradigma, y eso es un caso extremo. Se utiliza cuando una empresa no está funcionando de la manera adecuada y se repiensa o se vuelve a analizar la misma naturaleza del negocio o de un producto completo del negocio o una parte de la organización. Eh, la siguiente pregunta de este capítulo está relacionada con la gerencia de procesos eh, o en inglés Business Process Management. Esto proporciona herramientas y metodologías para revisar y analizar y rediseñar procesos. Y tiene cinco pasos. El primer paso es identificar qué son los procesos que se van a cambiar. El segundo paso es revisar cada uno de esos procesos, analizarlo y comprenderlo de inicio a fin. Diseñar un nuevo proceso, como estaba mencionando al inicio, se diseña un nuevo proceso. Cuando existe un nuevo proceso y ya está definido de inicio a fin, se implementa ese proceso en el equipo, los equipos o la parte de la organización en donde se necesite implementar. Y finalmente, pues se hacen auditorías de ese proceso para asegurar de que siempre está funcionando adecuadamente y se hacen cambios. Esto se conoce como continuous improvement, que es un concepto de Six Sigma. Em, la siguiente pregunta que viene en el capítulo 13 es sobre procesos de desarrollo de sistemas. Y acá entonces voy a hablar sobre análisis y diseño de sistemas. Un análisis, como su nombre lo indica, es la etapa en donde se revisan qué es el problema que se quiere resolver, qué causas tiene este problema, eh, cosas que se han intentado, eh, se especifican o se intentan buscar posibles soluciones, se idean este, qué son ventajas y desventajas básicamente de estas soluciones. Acá un analista de sistemas crea un roadmap o crea una lista de quiénes son los involucrados, qué información necesitan, básicamente qué información y qué necesidades de software van a necesitar y hace estudios de viabilidad para las diferentes soluciones em, que se realizan en esta etapa. Otra cosa que se hace en la etapa de análisis es los requerimientos de información, básicamente qué es la información que ocupan los usuarios, que ocupa el sistema. Esa parte es difícil de determinar y básicamente el punto más importante por lo que es difícil es el riesgo que se corre si no se hace de la manera correcta, puesto que si no se tienen los requerimientos de información correctos, un sistema, por más bien hecho que esté, podría no funcionar para su propósito y básicamente terminar en simplemente un desperdicio de recursos y de dinero para la empresa. Es importante también destacar que no todos los problemas ocupan un sistema, a veces simplemente ocupan un cambio de proceso o una implementación de un proceso. El diseño de sistemas, como su nombre lo dice, es la parte de pensar cómo se va a hacer el sistema. Es definir la estructura, definir el blueprint, definir las especificaciones técnicas del sistema.
Aquí están involucrados la parte de diseño técnico, de creación técnica, de especificación de cómo va a funcionar un backend, cómo se va a comunicar probablemente los APIs, cómo se va a almacenar, si se va a almacenar se va a hacer un sistema de caching, por ejemplo. Am, una de las preguntas habla sobre la etapa de pruebas. Y básicamente la etapa de pruebas es después de que se desarrolló el programa, se debe hacer pruebas exhaustivas al sistema para garantizar de que se va a entregar la calidad y de que se cumplen todos los requerimientos. Hay tres tipos de pruebas. La primera se llama unit test, básicamente es pruebas de cada unidad de código del programa en las funciones unitarias. Es para asegurar de que la función hace lo que requiere. El siguiente tipo se llama System Test. De las pruebas de sistema es ver que el sistema completo cumple con los requerimientos o con lo que se espera. Y lo último se llama un Acceptance Test o pruebas de aceptación, que básicamente esto es ver cada uno de los detalles, ver que se cumplen todos los estándares, ver que el producto está entregable y que se puede básicamente enviar a producción. La siguiente pregunta del capítulo 13 es relacionada a las metodologías de modelado y de diseño de sistemas. Hay dos principales, la tradicional, que utiliza jerarquías para modelar, para modelar los sistemas y diseñar básicamente la información que se va a utilizar. Tiene un approach, tiene un modelo top-down, como se dice en inglés, se inicia desde lo más general hacia lo más específico y se van creando las funciones en ese orden hasta llegar hasta lo más bajo de la jerarquía. El otro tipo es orientado a objetos. El orientado a objetos es muy común en la actualidad y se utiliza el concepto de objeto como unidad básica y unidad lógica básica. Un objeto es una instancia de una clase. Una clase es básicamente una abstracción de algo que tiene ciertos datos. Esos datos pueden heredarse a una subclase o a un subobjeto, un objeto que hereda eh, la información de un objeto padre o una superclase. Ah, acá es importante saber el concepto de recursividad también. Es básicamente un objeto puede tener como parte de sus datos otro objeto diferente o incluso un objeto de sí mismo. Eso es lo que se llama recursividad, porque entra en un objeto tiene una instancia de sí mismo, ese puede tener otro y otro. Am, bien, la siguiente pregunta está relacionada con métodos de construcción de sistemas. Y acá vamos a hablar sobre el ciclo de vida. El tradicional se trabaja en diferentes etapas que están fijas. Hay una división de labores clara. Generalmente empieza con un análisis, con un analista, los programadores, etcétera. Este tipo de sistema es un poco más antiguo y aún se utiliza en sistemas muy grandes y muy complejos que tienen muchísimos requerimientos. Algunas de sus desventajas son muy costosos, toman mucho tiempo y son inflexibles. El prototipado básicamente es crear un experimento, una versión ligera de un sistema. Esto permite entregar rápidamente, recolectar datos rápidamente, pero tiene la desventaja de que eh, cuando un prototipo funciona relativamente bien, podría no devolverse a armar un producto más decente. Los pasos son, bueno, buscar los requerimientos, desarrollo de un prototipo inicial, usar el prototipo y revisar y mejorar. El siguiente es utilizar paquetes de software, que básicamente son paquetes existentes que se pueden comprar o traer de otros equipos. Eh, Tiene ventajas de que es rápido de crear. Sin embargo, cuando se compran puede ser costoso si hay poco control de los cambios que se pueden hacer, aunque se pueden hacer cambios usualmente ligeros para adaptar a la realidad de la empresa, no se pueden hacer cambios significativamente drásticos en sus estructuras. El que sigue es un tipo que se llama de usuario final, un desarrollo de usuario final.
Básicamente los usuarios finales pueden aportar al desarrollo, a la lista de requerimientos, a buscar requerimientos, incluso aportar parte de el desarrollo. Sin embargo, esto puede salirse de control muy rápidamente y crear sistemas con poca planeación o que tengan poca estructura o que se puedan usar a largo plazo. Aunque puede ser un poco más barato de crear. Y lo último es un outsourcing, que en costos puede ser muy efectivo, pero hay poco control y una de las ventajas es que no se tiene que lidiar con recursos humanos. Lo último que voy a mencionar acá es sobre Rapid Application Development. Esto es en la modernidad se ocupa mucho, es básicamente desarrollar aplicaciones funcionales en muy poco tiempo. Y para eso hay diferentes metodologías como metodologías ágiles para aumentar la velocidad de producción de software. Y esa es mi reflexión del capítulo 13. Muchas gracias.